Una de las cosas que se nos enseñó en el colegio es que los electrones orbitan alrededor del núcleo gracias a la interacción eléctrica, y que además de la interacción gravitacional y la eléctrica, que son aquellas con las que diariamente convivimos, existen dos fuerzas más: la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los átomos, y la fuerza nuclear débil, que es aún más extraña y que hablaremos en otro video. Pero, ¿sabes en qué consiste la fuerza nuclear fuerte? ¿Cómo se mantienen unidos los núcleos de los átomos? Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy te invito a responder a estas preguntas. Pero antes, no te olvides suscribirte a mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Si te gusta el video, dale like y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando en Física Clara subamos un nuevo video dedicado para ti. Y ahora sí, adelante. Hasta inicios del siglo XX, la forma en la cual estaban constituidos los átomos era un completo misterio. Sin embargo, durante estas primeras décadas se hicieron importantes avances. Se descubrió el electrón, se descubrió el protón. Se observó que los electrones de carga negativa orbitaban alrededor de un núcleo atómico que era mucho más masivo, de carga positiva, similar a como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Sin embargo, había algo que no estaba claro: ¿cómo era posible que estos núcleos atómicos constituidos de partículas positivas pudiesen mantenerse juntos, siendo que por la fuerza eléctrica de una u otra forma iban a tender a repelerse? Recordemos que la fuerza eléctrica nos dice que las cargas de signos contrarios se atraen, es decir, positivo con negativo se atraen, y que las cargas de igual signo se repelen. Es decir, los protones al interior del núcleo en principio deberían repelerse y terminar desintegrando el átomo y la materia y todos los constituyentes del universo, entre ellos nosotros. A inicios de la década de 1920 se postuló la existencia de una partícula de carga neutra que estaría entre los protones que tenderían a repelerse, es decir, entre todo este conjunto de protones que habría en los núcleos atómicos de los distintos elementos, habrían partículas neutras que evitarían que estos se repeliesen entre sí. Estas partículas se conocerían como neutrones y no serían descubiertas hasta 1932 por James Chadwick. Ese mismo año se descubrió la primera antipartícula, el positrón. Si bien en aquella época el neutrón no podía observarse directamente, sí podía inferirse su existencia. ¿Por qué? Porque en la física existen una serie de leyes de conservación. ¿A qué nos referimos con conservación? Hablamos de una cantidad física que decimos que a todo evento se conserva. Por ejemplo, la carga total de un sistema en principio se debería conservar. Cuando hay un decaimiento de partículas, la carga final de todas las partículas resultantes del decaimiento es igual a la carga inicial. Otra cantidad que también se conserva es la energía. Supongamos una partícula que se encuentra en reposo, su energía total va a ser la energía en reposo, E igual a mc². Esta partícula decae en 2 y estas partículas van a tener una energía en reposo más la energía cinética. Pues bien, la suma de todas estas energías va a ser igual a la energía de la partícula inicial. Entonces ahí tenemos dos cantidades que en física se conservan: la carga y la energía. Pues bien, en el caso de los decaimientos que se estaban estudiando, había energía que estaba sobrando. Y luego de muchos experimentos se concluyó que esta energía correspondía a una partícula de carga neutra y de una masa muy similar a la del protón. Esto es relevante: la masa del neutrón es extremadamente similar a la masa del protón. Sin embargo, había algo que aún no quedaba claro: ¿cómo interactuaban los protones y los neutrones? En principio no podían interactuar mediante la fuerza eléctrica porque los neutrones no son sensibles a la fuerza eléctrica. Pocos años después, en 1937, sería descubierto el muón, quien sería un candidato para ser la partícula que mediaba entre los protones y los neutrones. Pues para esta época, ya con el desarrollo de la mecánica cuántica, era algo bastante aceptado el hecho de que las fuerzas venían mediadas por partículas, aunque de momento solamente se constataba la existencia del fotón. El fotón es el mediador de la fuerza electromagnética, por lo tanto esta fuerza que mantenía unidos a los núcleos debía ser mediado por alguna partícula. Este muón, que fue descubierto en 1937, fue un candidato. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que el muón no tenía la masa adecuada para poder mediar entre los protones y los neutrones. Pocos años después, en 1947, sería confirmada la existencia de una partícula que sí podía ser: el pión. Pero, ¿cómo lo hace el pión para poder ser la partícula que intermedia en esta fuerza nuclear fuerte entre el protón y el neutrón? Similar a las reacciones químicas en las que una o más moléculas interactúan dando origen a otro tipo de moléculas, en las reacciones nucleares una
o más partículas interactúan de tal forma que el resultado son partículas distintas. Pensemos, por ejemplo, en los decaimientos atómicos, que son el caso más sencillo de radiación. La forma en la cual protones y neutrones interactuaban a través del pión, esto que se conoce por cierto como interacción de Yukawa, era la siguiente. Un protón liberaba un pión positivo y se convertía en neutrón. Este pión positivo era absorbido por un neutrón que se convertía ahora en un protón. Este protón liberaba nuevamente un pión positivo, convirtiéndose en neutrón, que luego era absorbido por un neutrón, convirtiéndose en protón y así sucesivamente. Otra forma es que un neutrón libere un pión negativo y se convierta en un protón. Como vemos, aquí hay conservación de la carga. En un comienzo tenemos carga cero y cuando sumamos la carga del pión negativo con la del protón, sigue siendo cero. Este pión negativo es absorbido por un protón y se convierte en un neutrón, que luego emite otro pión negativo, absorbido por un protón, convirtiéndose en un neutrón y así sucesivamente. Entonces, como vemos, el protón y el neutrón se van convirtiendo uno en el otro sucesivamente. Protón, neutrón, protón, neutrón, protón, neutrón. Y es que aquí viene una de las claves de la radiación. Resulta que en los átomos más grandes suele haber un exceso de neutrones. Por ejemplo, en el uranio 238, donde hay un gran exceso de neutrones, por lo que muchos de estos neutrones no interactúan con otros protones, produciéndose ahí algún tipo de radioactividad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se ha comprobado es que cuando los neutrones se encuentran libres y no tienen otra interacción, estos decaen. ¿Decaen cómo? Con una vida media de aproximadamente 14 minutos. ¿Y en qué decaen? Decaen en un protón, en un electrón y en un antineutrino, que es otra partícula fundamental de carga cero. Así que nuevamente tenemos la carga del neutrón se conserva a través de la carga del electrón más la del protón. Positivo más negativo se cancelan, y el neutrino que no suma absolutamente nada. Por cierto, el neutrino, que da para un video completo, fue descubierto porque cuando uno sumaba las energías del protón y del electrón, quedaba sobrando algo, una pequeña energía, la cual se atribuyó al neutrino, que sería observado experimentalmente recién hacia la década de 1970. Sin embargo, cuando los neutrones se encuentran muy cerca de los protones, como sucede en el núcleo atómico, no hay tiempo suficiente para que el neutrón decaiga. Ocurriendo esta interacción en presencia de un protón, el neutrón va a decaer en un pión, convirtiéndose en un protón, y lo mismo va a suceder con el protón que se encuentra en el otro lado, que se va a convertir en un neutrón. Entonces, esta interacción mediante los piones es la que mantiene el núcleo atómico. Esta teoría sería aceptada hasta más o menos los años 60-70, cuando se aceptó de que el protón y el neutrón, y también el pión por cierto, no eran partículas subatómicas, sino que estaban constituidos por partículas aún más pequeñas, que son los quarks. Pero de estos vamos a hablar en un próximo video, porque en este video hemos introducido el concepto de fuerza nuclear fuerte, es decir, una fuerza que permite que los protones y los neutrones se mantengan unidos. En síntesis, los núcleos atómicos se mantienen unidos gracias a la mediación de los piones. Sin embargo, ni los protones, ni los neutrones, ni los piones son partículas fundamentales. Las partículas que son realmente fundamentales son los quarks, que son sus constituyentes. Pero como ya dije, vamos a hablar de ellas en un próximo video. Así que si es que te gustó este video, no te olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis otras redes sociales en Facebook e Instagram. Y dicho esto, hasta la próxima.